Saludos amigos, buenos días. De verdad que un placer para nosotros estar aquí con todos ustedes en otra entrega de su programa Dida TV, como cada domingo. Una servidora, y hoy me acompaña mi querida compañera Carolina Solano en ausencia de Yulisa Magallanes, quien no podrá estar con nosotros en esta semana, pero tenemos un contenido que nosotros, como diría Yulisa, Carolina, sin desperdicios. Así es, el día de hoy contamos con la participación de la doctora Laura Cejas, quien es consultora internacional de la Red Educativa Mundial para América Latina y el Caribe. Desde Argentina nos visita a nosotros, especialista en neuropsicociencia, quien nos va a explicar por qué es vital para la República Dominicana invertir en primera infancia. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar en el sistema educativo la manera de dirigirnos a nuestros pequeños? Cómo desde la gestación nosotros vamos aprendiendo. Entonces todo eso lo vamos a ver con la doctora Cejas. Así es, una entrevista bastante interesante que vamos a tener con ella, y digo interesante porque si va a ser como la exposición que tuvo en el Congreso que realizara la administradora de estancias infantiles en esta semana pasada, pues sabemos que ustedes le van a sacar muchísimo provecho a esa entrevista de Laura Cejas. También vamos a estar conversando con todos ustedes acerca de esas preguntas puntuales que nos hacen llegar nuestros amigos a través de las redes sociales y un conglomerado de informaciones a través de las notas de seguridad social. Adelante. Navidad es tiempo de amor, comprensión y felicidad. Es el tiempo donde celebramos el nacimiento de Jesús. Por eso, en esta hermosa Navidad, Larita Higüey y Larita Bávaro te desean un venturoso año 2017 y una feliz Navidad. Que la alegría de estas fechas llene sus corazones de optimismo, de fe y de ilusión. Que el amor de sus seres queridos haga que esta fecha sea mágica. Feliz Navidad para el pueblo dominicano, y que el amor de Dios se sienta con más fuerza en nuestros corazones. Les desea la Oficina Local Más. Del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, señores, y nosotros iniciamos este programa con un plato fuerte, como decíamos al inicio, pues tenemos invitados especiales y como ven, estoy compartiendo este set de La Gente Quiere Saber con Carolina Solano, hoy en ausencia de mi querida compañera Yulisa Magallanes, que sigue en otras labores que tenemos asignadas en nuestra institución, pero siempre trabajando en equipo. Nosotros hoy contamos con la presencia de una invitada internacional
que va a hablarnos sobre un tema que está ahora mismo en la palestra pública y que a todos los dominicanos, los latinoamericanos, nos concierne. Está con nosotros Laura Cejas. Laura Cejas es la consultora internacional para la Red Educativa Mundial para América Latina y el Caribe. Ella está aquí en nuestro país porque vino a disertar en un excelente congreso sobre la infancia, sobre la niñez, sobre la inversión en la primera infancia, ¿verdad? Sí. Carolina Solano. ¿Por qué, buenos días, Laura, ¿por qué usted entiende que debería ser importante para nosotros en Dominicana invertir en primera infancia? O sea, ¿qué beneficio tendría esa inversión? ¿Cómo se vería a futuro esa inversión que se haría en la primera infancia? Bueno, yo considero, a través de mis estudios en neuropsicología del niño y neurobiología del niño, en la evolución del cerebro del niño, que es importantísimo que los gobiernos pongan su mirada en la inversión en primera infancia, dado que hasta la década del 90, que fue declarada el cerebro, no se tenía en cuenta todos los avances en los estudios e investigaciones sobre el cerebro. A partir de ahí marca un hito la historia en el conocimiento del cerebro humano, y es así como la ciencia y la técnica se unen para poder dar respuesta a cómo aprende el cerebro, por ejemplo. Antes estaban los famosos neuromitos, como por ejemplo que usábamos solo el 10% del cerebro. Eso es un neuromito. Eso es un neuromito. Es un neuromito. O sea, que es totalmente exactamente. A partir del conocimiento del cerebro en la década del 90, se sabe que trabajamos con el cerebro total. Acá no hay la bilateralización ni el cerebro derecho ni el cerebro izquierdo. El cerebro es total. Y le doy un ejemplo. Y después retomamos lo de la inversión. La lectura, a través de imágenes, neuroimágenes, hicieron un seguimiento los estudiosos, los investigadores, y se dieron cuenta de que no solamente se encendía a partir de las neuroimágenes el área temporal, porque esta es el área específica del lenguaje, esta área, que está justamente cerca de lo que es el oído, o sea que el niño escucha y reproduce. Correcto. Todo esto lo hace a través de esta área. ¿Qué pasa con la lectura? La lectura, en primer lugar, todo lo que sea espacialidad en la lectura o escritura, ya desde el gateo el niño va formando rutas en la corteza cerebral para después poder ir decodificando el lenguaje. Fíjense la importancia que tiene que esto se conozca, que se invierta, que los gobiernos inviertan y que así puedan los docentes capacitarse, puedan tener estos niños mejor calidad de vida. Yo les llamo los millennials, porque son los nuevas mentes del milenio. Eso es lo que tenemos que nosotros promocionar, proteger, porque estos cerebros son los que van a heredar el planeta. ¿Qué hacemos entonces, Cejas? Porque, como decías, hasta hace poquito tiempo, primero se tenía entendido que se utilizaba 1% del cerebro. Exacto. Y que a medida que uno va creciendo, entonces va ampliando, etcétera, etcétera. Eso es un mito, como decía. O sea, que eso viene a cambiar toda la temática de aprendizaje, vamos a decir, no solo de los niños, sino también de los adultos. Exactamente. En torno a la educación que debe darse a la primera infancia. Exactamente. Entonces, voy a explicar una curiosidad, ¿sí? Porque he oído también que con relación a eso mismo, o sea, hay niños que tienen dificultad para el habla. Sí. Y lo primero que le preguntan a la madre, ¿el niño gateó? No, yo no lo dejé gatear. Entonces al niño lo mandan a terapia de gateo. ¿Por qué es importante el gateo? Bueno, yo le comento, respondo a esta pregunta y después respondo a esta pregunta. La primera pregunta que yo siempre hago hincapié cuando doy charla a las mamás, a los papás, porque nosotros en Argentina trabajamos muchos talleres con los papás, con este paradigma. Yo creo que acá también tendríamos que implementar estos talleres porque los papás desconocen, esto de la ciencia desconocen. Esto es privativo muchas veces de especialistas, pero el papá no sabe. Entonces, buscar personas que decodifiquen este conocimiento y puedan pasar el conocimiento en los talleres a los papás. ¿Qué pasa con el tema del gateo? Necesita el niño gatear, y les voy a decir por qué. Porque por medio del gateo él explora y va grabando rutas en la corteza cerebral de espacialidad. Específicamente el área parietal que está en esta zona es el movimiento, va grabando los movimientos y va haciendo pequeños caminitos en la corteza que le va dando la noción de espacialidad. Esa espacialidad el niño después la va a volcar en sus trabajos. Una vez que tiene esa noción de espacialidad lo vuelca en sus trabajos. Y lo vuelca en sus trabajos primero en las enormes hojas que se le da a los chicos. Ellos quieren rayar las paredes, pintar las paredes, el piso, la mamá. Eso hacen, ¿pero por qué? Porque tiene esa necesidad de plasmar todo eso que fue aprendiendo en esas rutas de espacialidad.
Después avanza, porque hasta los 2 años es vertiginosa la cantidad de neuronas que va incrementando la capacidad en la corteza cerebral de los niños. Avanza hasta los 2 años. El chico explora, es el famoso niño inquieto que tenés que cuidar todo, porque todo explora a través de la boca o explora a través de los sentidos, porque está en un estado de percepción subjetiva. ¿Qué significa? Sentido puramente. Su inteligencia es concreta y eso es lo que nosotros tenemos que preservar. No sacarlos de esa forma natural que tiene el cerebro para aprender. Que regularmente las madres ahora con el instinto de protección que tenemos con los niños, y me incluyo, queremos obviar un poco eso, no dejarlo llevar a cabo esos pasos que son tan importantes, conociéndolo ahora para el desarrollo cerebral del niño. Exactamente. ¿Qué hacemos entonces con la educación? Yo creo que ustedes dieron un primer paso, y siempre el primer paso es el más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces están en la zona de confort docentes, profesionales y el mismo gobierno, siempre aplicando las mismas metodologías. Pero saben que yo les voy a decir algo, el niño superó el sistema, este sistema ya no va más. Ni en este país ni en Latinoamérica me atrevería a decir, como pasa en Argentina. El sistema educativo como está, tal como está, que en vez de hacer la heterogeneización del aprendizaje, lo homogeneiza, ya no va más. ¿Por qué? Y les explico esto que es fundamental. Adelante. Cada cerebro nuestro es completamente distinto, como las huellas de las manos. Nosotros cuando estamos en vía intrauterina somos lisencéfalo. ¿Qué significa? El cerebro liso. ¿Cuándo se pliega? Y se pliega de una manera individual como las huellas. Se pliega momentos antes de nacer. Porque si no se plegara, no podría pasar por el canal del parto la cabeza, porque es la más grande que tiene un ser humano. Prácticamente tiene las 3/4 partes ya de un cerebro adulto en la cabeza. Por eso no puede el niño pasar y se pliega la corteza cerebral. Totalmente diferente. Y somos cada uno diferentes. Totalmente diferente a lo que creíamos, porque nosotros teníamos entendido hasta hoy que todo el mundo se supone que la forma del cerebro, obviamente, tomando en cuenta el género, hombre-mujer, sí, era una forma homogénea prácticamente igual. Ahora dice que es totalmente distinta como las huellas. Y allí está el fundamento de por qué tiene que ser un sistema que apunte a lo que sea los estilos cognitivos, las inteligencias múltiples, porque de hecho tenemos, y están los proyectos, el proyecto de Harvard, el proyecto Zero, proyecto Spectrum, están en este momento investigando. Nosotros tenemos 11 tipos de inteligencia, de los cuales solo usamos 4, y las demás las tenemos en estado latente. Si es que tenemos un sistema que potencia estas inteligencias. ¿Podemos mencionar cuáles son esos 11 tipos de inteligencia? Por ejemplo, tenemos la lingüística, la matemática, la naturista, y a día de hoy se descubrieron, son un espectro de 8, es como un caleidoscopio. Y ahora se incorporó, proyecto Harvard, Zero y Spectrum, se incorporó la digital, la sexual y la mística. ¿La mística? La mística religiosa, de lo cual también hice una investigación del cerebro místico, el poder de la oración. El poder de la oración. Es un tema que es muy, muy amplio y apasionante, porque te quiero preguntar de todo al mismo tiempo. Te quiero preguntar sobre la mística, te quiero preguntar sobre las características que diferencian los seres humanos y tiene que ver con la compactación de su cerebro al momento de nacer y muchas otras cosas. Pero como el tiempo aquí en televisión es un poquito corto, quiero que nos centremos un poquito en la conferencia que ofreciste aquí en República Dominicana, una conferencia de 3 días en la cual participó directamente mi compañera Carolina Solano y un equipo de la DIDA. ¿Qué hicieron ustedes aquí? Estuvieron trabajando con la gente de las estancias infantiles, que también están haciendo un magnífico trabajo aquí en el país y que trajo diversos especialistas como Cejas. Sí. Adelante. Yo estuve en el mes de junio, les voy a contar un poquito de esto. Adelante. Yo estuve en el mes de mayo, junio, por aquí, invitada por la Cámara de Diputados, y allí hice una fundamentación del por qué es bueno a los diputados. Le presenté un trabajo y allí hice el fundamento de por qué es bueno y valioso invertir en la primera infancia. O sea, hice un primer paso también yo di allí. Pero allí también tuve la oportunidad de conocerla a la doctora Lilian Rodríguez. Sí. La doctora Lilian Rodríguez y yo estamos trabajando en prácticamente el mismo paradigma. Ella lo está haciendo en las estancias y nosotros lo estamos haciendo en los centros de desarrollo infantil allá en Argentina. Tenemos el mismo modelo, solo no cambia el nombre. Claro. Tenemos el mismo modelo de educación y trabajamos en esto, de lo que es potenciar las inteligencias de los niños y potenciar todo lo que sea en beneficio del desarrollo o neurodesarrollo infantil.
A propósito de esto, tuvimos una entrevista en ese momento con ella y ella me propone, si yo, según mis tiempos y mi agenda, podría yo venir cuando fueran los 20 años de las estancias. Y me dice, si nosotros te invitamos, vendrías, traerías algún aporte, algún trabajo. Yo tengo muchísimos trabajos, lo pueden ver incluso en la web, Neurociencia y Aprendizaje de Laura Cejas, son 10 años de trabajo de investigación. En realidad son 30 años, 20 años de psicología y 10 años de investigación del cerebro del niño. Wow. Y yo le dije, sí, yo voy a mandar el proyecto, lo voy a dejar para que lo vean el comité científico y si les parece el aporte bueno, yo vengo. Y así fue, por eso es que estoy acá con ustedes. Y lo que yo veo que hay muchísimo interés, hay muchísima buena voluntad para empezar a trabajar juntos. Incluso me dice ella que ella quiere hacer una especie de convenio con universidades en Argentina, cosa que yo estoy llevando, voy a hacer de vocera a mi gobierno, para que profesionales que están en Argentina trabajando hasta incluso con niños con capacidades diferentes que han logrado muchísimo avance, siempre desde la mirada de la neurociencia y el aprendizaje, han hecho muchísimos avances, por ejemplo, en musicoterapia, en delfinoterapia y otras terapias que se van aplicando para poder rescatar a esos cerebros. Porque le voy a decir algo, nosotros en la zona del centro del cerebro, no voy a decir nombres técnicos, pero le voy a explicar. En la zona del centro del cerebro tenemos todo lo que sea el cerebro emocional. Algunos le llaman el cerebro límbico, pero es el cerebro emocional. Allí nosotros no solamente procesamos las emociones, también tenemos circuitos donde se generan las células madres. Las células madres son las que se van alojando en distintas situaciones donde hace falta que se reemplacen neuronas. Las células madres pluripotenciales toman el lugar de esas neuronas y organizan, hacen un reseteo de la corteza y organizan otra vez para el aprendizaje el cerebro de las personas. Excelente. A mí me llamó mucho la atención en los días, porque ya también la había visto en la primera ocasión que vino, que fui a una actividad de estancias infantiles, el concepto de neuropsicociencia, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando lo explicaba, yo decía... Neurología, psicología y ciencia. Sí, son tres. Pero cuando lo digrego en el arco que veo, aprendizaje, psicología, uno dice, ¿cómo voy a poder usar los tres? O sea, exacto. La relación entre los tres. Esa respuesta vamos a dejarla para que la señora Cejas nos las ofrezca luego de esta pequeña pausa, un pequeño corte, 30 segundos y volvemos con esta respuesta y con otras preguntas. Son muchas preguntas de interés que tenemos para ella. Ya regresamos. Navidad, una época hermosa de amor, paz y preparación para el nacimiento del niño Jesús. Y desde la oficina Vida Santiago te deseamos que nazca en tu corazón y permanezca por siempre. Y por supuesto que para el nuevo año nosotros te confirmamos que continuamos comprometidos con tu bienestar para defender tus derechos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Muchísimas felicidades y múltiples bendiciones. del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Vida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate.
Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, señores, y yo estoy compartiendo este set con Carolina Solano hoy en sustitución de mi compañera Yulisa Magallanes, quien está en otras labores, como ya le decía en el segmento anterior, y estamos conversando de manera muy apasionada con una invitada que tenemos hoy, la señora Laura Ceja, quien es la consultora internacional de la Red Educativa Mundial para América Latina y el Caribe. Con ella estamos hablando sobre neurociencias, sobre psicología, sobre esa relación que tienen los niños desde el momento de nacer, ¿verdad?, hasta llegar a la adultez. Y Carolina Solano hacía una pregunta que me parecía bastante interesante y compleja a la vez. Así es, cuando estuvimos en la actividad el lunes y el miércoles, pues nos llamó mucho la atención cuando se explicaba lo que era neuropsicociencia, o sea, el concepto como tal. Entonces, cuando vemos, dice que se engloba lo que es la psicología, el aprendizaje y la neurología. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo aplicaría eso en el terreno? O sea, ¿cómo la relación? ¿Cómo esa relación de esas tres ciencias, cómo yo lo aplico en el aprendizaje del niño? Bueno, el neuro viene de neurociencia, el conocimiento acabado de lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el autónomo. O sea que conocer la anatomía y fisiología. Por eso yo hablaba de que dimos un primer paso con respecto a las capacitaciones. Pero esto se tiene que sostener en el tiempo, porque tenemos que ir conociendo cómo, digamos, la distribución de las áreas cerebrales, cómo cada una fisiológicamente se relaciona, porque el cerebro trabaja en red. No existe neurona que trabaje aislada, trabaja en red. Hay periodos críticos sensibles en ese cerebro del niño, o sea, son periodos que tiene que ir pasando, que Freising-Mutter le llama ventana de oportunidad, que son ventanas que se abren y que no se cierran siempre y cuando haya una estimulación adecuada y mucho amor en los niños, desde que están en vientre uterina. Psico, porque es la conducta humana, apunta a la conducta humana. Y ciencia, porque se hace con un rigor científico, es un estudio con rigor científico, no es un estudio más, es el estudio del cerebro. Tengan en cuenta que estudiar el cerebro lleva muchos años, conocer la función y cómo se van interrelacionando cada una de las áreas, cómo van trabajando cada una de las áreas, lleva muchísimos años, a mí de hecho me llevó 10 años y a día de hoy sigo perfeccionándome porque la ciencia avanza. De base están todo el postulado de la ciencia pura y dura. Neuro, porque tenemos que conocer por lo menos lo básico, la base, la estructura básica de lo que es un cerebro, las áreas y cómo cada una de estas áreas se pueden ir potenciando. Y luego tenemos en qué ese aporte desde la ciencia, en qué puede lo conductual favorecer a lo conductual. Y les doy un ejemplo. Psico, ¿por qué? Por ejemplo, yo estaba haciendo un trabajo sobre maltrato infantil y abandono en la niñez. ¿Y cuál es el aporte de la neurociencia? ¿Qué me dice a mí la neurociencia? ¿Por qué tenemos que ver por nuestros niños para evitar estas situaciones de factor de riesgo para la conducta de los niños? Porque se descubre que hasta el ADN se altera y tenemos los niños que envejecen mucho antes de lo previsto. ¿Por qué? Porque en el ADNX tiene una especie de capuchones y por dentro va un líquido que es la telomerasa, que es el que regula los ciclos evolutivos del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Con ese impacto psíquico, eso se desgasta y va perdiendo la telomerasa. Entonces, ¿qué pasa en el niño? El niño se vuelve triste, depresivo, se abandona a morir. Nosotros tenemos muchos suicidios de niños en Argentina y lo que más preocupa a los neuropsiquiatras
es justamente no tanto la depresión en adultos, sino la depresión en niños. Niños, que es más peligroso. Es los homicidios que tenemos, estos chicos que también están en el tema del bullying, pero son niños que están haciendo reclamos. Dos preguntas al respecto. Primero, ¿qué están haciendo basado en toda esta investigación que ha arrojado estos resultados en los cuales deben los gobiernos, ¿verdad?, tomar medidas tendentes a mejorar toda esta situación? ¿Qué están haciendo los gobiernos con los cuales, bueno, usted está de cerca con América Latina y el Caribe? Eso por una parte. Y la segunda pregunta viene dada en torno, por ejemplo, a nosotras las madres. ¿Qué estamos haciendo mal? Tomando en cuenta lo que hemos aprendido desde que nosotros somos niños para criar a nuestros hijos. ¿En qué debemos mejorar? ¿Qué nos ha inculcado la sociedad o la cultura en cada región que se supone que no se debe hacer y que tomando en cuenta esos resultados debemos cambiar? Perfecto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo le comento. Hace 10 años yo vengo viajando por los países. Primero he ido a Lima, donde tienen bastante avance vanguardista con respecto al conocimiento del cerebro. Hay instituciones que se dedican a capacitar hasta las nanas que son las que están al cuidado de los chicos, a los abuelos. ¿Por qué? Porque el sistema de vida hace de que la mamá y el papá estén en el trabajo y estos chicos queden al cuidado de los abuelos y de las nanas. Yo diría no hasta las nanas. Las nanas, porque son las que cuidan nuestros niños cuando nosotros no estamos. Exactamente. Así que perfecto el trabajo que están haciendo. A todo aquel que tenga contacto con el niño se le capacita en Lima. Después visité Chile, visité Panamá, tiene más o menos el mismo trabajo. Y me quedé 7 años trabajando en México, porque la señora Gaby Fujimoto me invitó a participar en los congresos. Y 7 años estuve dando ahí también conferencias. Ellos también tienen a día de hoy mucho avance con respecto al manejo del conocimiento científico y conocimiento del cerebro. Y después fui invitada para venir a su país, que me encuentro con gente muy, pero muy interesada en esto. Es más, no solo profesionales, sino también tuve contacto con algunos padres que están enloquecidos con este conocimiento. Claro. ¿Y por qué es bueno que desde el hogar se maneje este conocimiento? Porque hay un autor que se llama Boris Cyrulnik que habla del famoso nido triádico. ¿Y qué es el nido triádico? Es la preparación de papá y mamá de ese nido para ese niño que vendrá, esa vida que vendrá. Niño o niña que viene tiene que estar preparado psíquicamente, papá y mamá, para recibir esa vida. Y en ese nido triádico que se prepara para recibir esa vida, ambos tienen que ser factores muy importantes para asegurar la resiliencia humana. Estoy hablando ya de la resiliencia humana cuando hablo ya de que ese niño, teniendo un hogar que favorezca a su psiquismo sano y de calidad, hace de que este niño pueda, en posteriores ciclos de la vida, poder afianzarse en lo que sea todos los desafíos de la vida. Y por ejemplo hay un mito que se dice, el hombre, se suele decir, ¿no? El hombre no llora, no tiene que llorar, generalmente se suele decir así, ¿no es cierto? La mujer sí llora, el hombre no tiene que llorar. Y les voy a decir algo, nosotros somos seres emocionales, eminentemente emocionales. El impacto que recibimos del ambiente, recibimos en 125 milisegundos en la zona central que les dije hoy del cerebro emocional. De allí, esa información pasa al área prefrontal, o sea, la corteza nueva que le llamo yo, en 500 milisegundos. Se establece una especie de diálogo a nivel neuronal, químico y eléctrico entre la zona central y entre el área prefrontal. Cuando esta información no atenta a la supervivencia, requiere una respuesta y lo hace en 500 milisegundos. Wow. Esos 500 milisegundos, ¿por qué? Y en el mono lo hacen 300 milisegundos. En 500 milisegundos porque nosotros tenemos esta área más abultada, porque son 6 capas de cerebro nuevo que tenemos. Eso es lo que nos dotó a nosotros la historia del hombre en ir renovando estas capas y alojar el cerebro como lo tenemos actualmente de 1,5 kilos, que gasta 20% en la energía, 400.000 kilómetros por hora recorre el influjo nervioso. Wow. Y es que trabaja las 24 horas y no duerme. No duerme, eso es correcto. El cerebro es eso magnífico. Es correcto, y no duerme. No. Entonces,
Doctora Laura, retomando al principio, o sea, Sí. ¿por qué sería bueno para nosotros? O sea, ¿en qué nos beneficia invertir en pequeños, Sí. en la primera infancia? ¿Cómo se reflejaría eso en adultos? Por ejemplo, en el caso de lo que hemos tenido niños sí. en estancia, vemos la diferencia de un niño que quizás ha estado en un colegio. Correcto. Quizás por la misma mecánica. Sí. Y como usted decía en el foro, Sí. en el taller, o sea, hay cosas que nosotros entendemos, el niño sabe mucho, hay conductas que son aprendidas. Sí. O sea, llega una edad que todo lo que el niño hace, como uno dice, repetitivo. Exacto. Hago lo que aprendí. Correcto. Entonces, esa inversión que yo debo hacer en primera infancia, ¿por qué es importante? Bueno, primeramente con este conocimiento vamos a conocer los estilos cognitivos. Tenemos un estilo visual, un estilo del kinésico y un estilo auditivo. Conociendo los estilos y la combinación de los estilos, vamos a ver la sala de clase, vamos a ver con la diversidad que realmente es. Cada cerebro es un potencial y no vamos a estar etiquetando. Hay niños que son más lentos en su aprendizaje, pero eso no significa que no sea inteligente. Es más, el coeficiente intelectual, como conocíamos, el famoso IQ que conocíamos, ya no va más. Hoy por hoy se tiende a un coeficiente emocional. ¿Por qué? Porque en las aulas no se tenía en cuenta eso. El primer coeficiente emocional que se tiene que tener en cuenta es el docente o el profesor que esté a cargo de la sala de la clase, porque en la medida que tenga empatía con su grupo de alumnos, ese aprendizaje prospera. No ir desganado a la clase, el profesor. El mensaje que yo les doy es no ir desganado a la clase, no tomarlo como una cosa más, sino pasión. De hecho, la raíz de emoción y de motivación, que es la motivación, es lo que tiene que llevar a la sala el profesor, la raíz de la palabra emoción y motivación tienen la misma raíz, mover al otro. Tiene que tener la suficiente pasión y suficiente conocimiento para poder mover las energías de la otra persona, en este caso los niños, y hacer de que ese aprendizaje sea placentero. De hecho, les comento, la autora Judy Willis, que el esposo trabaja en todo lo que sea autismo en Estados Unidos, investigación, y ella trabaja en un factor que se llama el factor SARA en el aprendizaje. ¿Y por qué habla el factor SARA? Y les explico. Es la base del cerebro, sistema activador reticular ascendente, y les explico en qué consiste. Ahí están los niveles de atención. Directamente lo que sea estímulo impacta en esa zona. ¿Y qué es lo que impacta más? El aprendizaje, pero con emoción. Porque si yo voy a una clase y estoy desganado, o sigo siempre dando la misma cosa, no establezco el conflicto cognitivo para que aprenda, entonces va a ser un aprendizaje nulo. Pero si yo a un niño, si voy a enseñar algo de la naturaleza, lo llevo a que tenga contacto con la naturaleza, le llevo a hacer actividades que propendan a que ese cerebro se desarrolle de forma natural, ahí va a estar mi aprendizaje en forma positiva. Pero en un salón, ya quedó poco el salón para los niños digitales, son los nativos digitales, ya nos quedó poco la sala. Y menos aún un docente que nos motive, ni que tenga empatía. Es así, ¿no? Y sobre todo eso, que tenga empatía y que esté actualizado con los nuevos tiempos, porque ahora es totalmente diferente un niño que estudiaba hace 10 años a un niño, bueno, yo lo tengo de experiencia, como experiencia propia. Para terminar, doctora Cejas, ¿qué está haciendo la Red Educativa Mundial para concientizar a los adultos a implementar esos cambios que plantean ustedes a raíz de toda esta investigación? La Red Educativa Mundial, su presidente, que es el licenciado Martín Porras, su sede tiene en Lima, pero tiene otras sedes en diferentes países. En Argentina no tiene sede, pero sí tiene un grupo de personas que estamos elevando trabajos de investigación constantemente y difundiendo por medio de la red hacia otros países que a lo mejor no están tan actualizados, digamos, en este paradigma. Hacemos intercambio intelectual con respecto a los trabajos. También la red hace de que se puedan viajar los profesionales que ya estamos formados en esto y podamos dar un poco de luz en este conocimiento. O sea, él hace las vías, que nos comuniquemos, que podamos, digamos, promocionar, de que podamos tener enlaces con los gobiernos y así poder ampliar mucho más la red. De hecho, les digo, hay membresías que sacó la Red Educativa Mundial para trabajar con universidades incluso de Europa.
Excelente. ¿Ha hecho algún tipo de comparación en el poco tiempo que se ha quedado en el país y que ha visto el trabajo que ha realizado junto con nuestra amiga Lilian Rodríguez y toda esa gente que trabaja con su equipo, que trabaja para la niñez en el país? ¿Ha visto alguna deficiencia que podrías recomendar aquí en el país a mejorar en este sector? Es muy poco el tiempo en realidad que estuve en junio y ahora para hacer como una evaluación. Yo trabajo mucho con mi equipo, con la matriz FODA, y siempre les digo a mi equipo, para mejorar siempre tenemos que mejorar, porque esa es nuestra profesión, claro. Eso es ser profesional, ir mejorando sobre nuestras prácticas. Yo más me apoyaría en lo que es fortaleza. Una de las fortalezas es el interés con que toman y con la seriedad con que tratan y celeridad con que tratan este tema, que yo les agradezco muchísimo. Porque también está la otra parte, al menos está pasando en Argentina, que por modernismo, esnovismo, modernismo, empiezan a hablar de neurociencia, pero es algo superficial, no van al fondo. O sea, se quedan con el árbol y no ven el bosque, ¿me entienden? Porque están utilizando, lamentablemente, este conocimiento, pero para el mercadeo y para vender cursos y capacitaciones y demás. Entonces, lo que yo pido, buen tino y responsabilidad en el manejo de esto, porque incluso yo lo dije en Argentina, estamos trabajando con los cerebros de las personas. Entonces, para eso hay que tener realmente profesionales formados y con conciencia. Y con motivación. Con motivación, con empatía y con conciencia. Si Carolina no tiene otra pregunta que quiera agregar. Más que agradecida, Laura, ya he compartido en 3 ocasiones y realmente es, o sea, así como usted dijo ahorita, es que yo me emociono mucho, realmente hace que el que le escuche también se empodere, se interese en el tema, investigue, indague, use esos tips o esas sugerencias que usted da para consumo personal y quizá para sugerirle a otro, porque realmente nuestros hijos están en otra época, ya no es la misma forma de antes. No. El niño a veces te hace preguntas de cosas que nosotros ni siquiera sabemos cómo vamos a responder, o quizá de cosas que él tiene la respuesta y quiere saber si uno la sabe. Entonces, tenemos que situarnos en que es un paradigma diferente. Por supuesto. De así que es. El cerebro no solamente se usa un poquito mientras estamos pequeños, hasta que estamos adultos, sino que desde que estamos en el proceso de gestación, ya estamos aprendiendo. Exactamente. Es así. Y para esas personas que quieran ampliar esos conocimientos en términos de neurociencia, neurología, psicología, pues repetir el portal donde decías que tenía colgados los trabajos. Ustedes pueden ir a la web, Neurociencias y Aprendizajes de Laura Cejas. Allí comparto todos los trabajos que fui haciendo en los países y también tengo más de 100 artículos justamente que describen todo este paradigma, ¿no? Y que puedan aprovecharlo. Usted puede estar segura de que esos estudiantes que nos ven a cada domingo van a acceder a ese portal. Muchos me preguntaron en la Facultad de Medicina y yo gentilmente les dejé esa inquietud, claro. Y les dije también de que si yo pudiera ser útil, les dejé mi correo. Realmente agradecida por el valor que le dan a mi trabajo. Por supuesto. Me emociona realmente estar acá y que me valoren de esta forma y yo poder aportar un granito más para y por las nuevas mentes del milenio. Así es, agradecer a Laura. Gracias, Laura. A Laura Cejas, quien es la consultora internacional de la Red Educativa Mundial para América Latina y el Caribe, quien ha estado con nosotros y que nosotros damos seguimiento. Muchísimas gracias. Laura. Gracias a usted. Nosotros continuamos con su programa Dida TV. No le cambie. Es tiempo de amor, comprensión y felicidad. Es el tiempo donde celebramos el nacimiento de Jesús. Por eso, en esta hermosa Navidad, Larita Higüey y Larita Bávaro te desean un venturoso año 2017 y una feliz Navidad. Que la alegría de estas fechas llene sus corazones de optimismo, de fe y de ilusión. Que el amor de sus seres queridos haga que esta fecha sea mágica. Feliz Navidad para el pueblo dominicano y que el amor de Dios se sienta con más fuerza en nuestros corazones. Les desea la Oficina Local Más.
del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Vida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. La donación de órganos es un acto generoso y altruista. Cuando donamos nuestros órganos no hay contrato, solo la decisión de ser solidario, que por amor nos hace sentir y decidir que damos vida después de nuestra muerte. Solidarízate. Siempre se puede más. Da vida, hazte donante. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, señores, y continuamos en el desarrollo de este programa Dida TV, agradeciendo por supuesto que se hayan mantenido en sintonía con nosotros como cada domingo. Hoy estoy compartiendo el programa con mi compañera querida de labores, Carolina Solano, en ausencia de Yulisa Magallanes. Y por supuesto no se pueden quedar las respuestas que nos llegan, esas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, muchas preguntas en esta semana. Aclarar que todas esas preguntas que nos llegan tanto a través de Facebook como a través de Twitter, las respondemos por la misma vía y la compartimos a través de este espacio para que usted pueda obtener la información si es su caso. Así es que con Carolina Solano hoy vamos a responder 3 de las principales preguntas que nos hicieran llegar a través de Twitter y por supuesto a través de Facebook. Aquí está la primera. Buenas tardes. ¿Cómo puedo saber hacia dónde se van los fondos que colectan de mi salario y qué me cubre? Carolina, una pregunta básicamente que nos hacen llegar casi todos los días. Así es, de los aportes que nosotros realizamos a través de nuestro salario, pues se cubren lo que son, el sistema tiene 3 seguros, un seguro de riesgos laborales que es cubierto en su totalidad por el empleador, un seguro familiar de salud al cual nosotros aportamos de nuestro salario 3.04% y un seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, lo que todos conocemos como pensiones, del cual aportamos 2.84%. Así es. Entonces, ese porcentaje que se nos descuenta va destinado a la administradora de riesgo de salud, en el caso del seguro familiar de salud, y en el caso del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, pensiones, pues va destinado a nuestra AFP. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. Recomendarles a esos amigos que nos escriben y los reiteramos prácticamente cada vez que podemos a través de este programa. Hay personas que nos envían de manera pública sus datos personales. Cuidadito con esto, ¿eh? Nosotros tenemos un equipo que trabaja de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes para contestar estas preguntas y todas las inquietudes que a ustedes les surjan sobre seguridad social. Ahora, deben tener un poquito de cuidado al publicar sus datos personales, ¿eh? Nosotros podemos responder por la misma vía y tratar su información de manera privada. Así que cuidadito con esto. Vamos con la segunda pregunta, Carolina. Dice así: necesito saber cuál es el proceso a seguir para lo que es la devolución de aportes de un empleado que le han estado descontando en 2 empleos. Verifico la página de la tesorería y no tengo ningún desembolso. Hay varias inquietudes en una carta. Así es, el Sistema Dominicano de Seguridad Social solamente devuelve anualmente lo que son los aportes en exceso, pero en el Seguro Familiar de Salud. No devuelve aporte en exceso para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Excelente aclaración. Solo en salud. Ahora bien, hay un tope hasta 10 salarios que las personas cotizan
por todos los empleos que tienen. Entonces, ese excedente es que devuelve la Tesorería de la Seguridad Social, lo cual hace público a través de su página, a través de los diferentes medios de comunicación, en el momento en que ya está disponible un listado donde usted se verifica para saber si tiene algún tipo de devolución. Y es bueno aclarar también en ese sentido, Caro, que la información de la devolución de estos aportes regularmente la hace la Tesorería de la Seguridad Social, que es quien publica a través de qué, en la fecha que va a hacer los aportes y el mecanismo a seguir para eso. Así es, hace casi 2 meses, pues alguien compartió una información que era del año pasado, o sea, Así eran es. de los aportes del 2014, la devolución en exceso que se hace en el 2015. Entonces, cuando se posteó esa información, pues las personas empezaron a llamar, yo me verifico, tengo el mismo aporte Y del al año llegar a la DIDA. tengo el mismo aporte, la misma devolución del año pasado y ahora yo aporto más. Entonces, personas que llamaban y decían, yo no me veo y a mí me han devuelto. Así es. Entonces, no, la tesorería, de la misma manera que usted se entera todos los años, va a seguir el mismo mecanismo para que usted se entere, registre, la DIDA también se hace eco de esa información para que usted vaya al Banco de Reservas a retirar esa devolución en exceso. Así es. Bueno, vamos a la última pregunta para concluir esta parte y continuar con las respuestas de Carolina. Dice así la última pregunta. Mi madre tiene un seguro privado y fue diagnosticada con cáncer. El seguro no le ha cubierto nada de la cirugía. Quiero saber si tengo derecho a reclamar. Hay una situación un poco compleja ahí, porque tiene cáncer y hubo que operarla y aparentemente el seguro no le cubre con un seguro privado. El afiliado, cuando hizo la inquietud por Facebook, lo voy a aclarar aquí porque ya el afiliado se le respondió, la señora tiene una póliza privada. Correcto. Cuando adquirimos una póliza privada es un contrato entre una administradora de riesgo de salud y un afiliado. Esas pólizas, por lo regular, tienen cláusulas donde no se contempla lo que es la persistencia. ¿Qué se considera persistencia? Cualquier patología que el afiliado tenga antes de adquirir la póliza. Entonces, todo lo que tenga antes de adquirir la póliza, pues no se lo cubre, ni de esa enfermedad, ni relacionado a esa enfermedad. Es muy distinto en el Seguro Familiar de Salud, que no se contempla la persistencia, no hay discriminación por ningún motivo, y yo puedo incluir a mis padres o a cualquier persona que esté dentro de los que se consideran nuestro dependiente, aunque tenga cáncer. Claro. Y por eso no voy a no voy a recibir el servicio. Entonces, la señora sí tiene una póliza privada, contemplaba la exclusión de la persistencia, enfermedades congénitas y otros tiempos de espera que no se cumplen dentro del Seguro Familiar de Salud. A raíz de esto, pues el señor sí tomó la decisión de incluir a su madre como su dependiente dentro del Seguro Familiar de Salud para que ella pueda recibir la cobertura que corresponde para alto costo. Y hablando ya de lo que es el Seguro Familiar de Salud, señores, Carolina Solano es la encargada de la División de Protección Social de la DIDA y a su despacho llegan prácticamente estos casos que son relacionados al tema del Seguro Familiar de Salud. Y aprovecharte, Carolina, 2 minutos antes de concluir esta participación tuya, de que hablemos con los afiliados de cuáles son esos casos básicamente que se están dando en la actualidad y en el cual ustedes como división tienen que intervenir para que se lleve a cabo pues el proceso que tiene que llevar cada una de las prestadoras de servicios de salud. En el caso de la División de Protección Social, pues está enfocada a lo que es adulto mayor, primera infancia y régimen subsidiado. Entonces, todo lo que tiene que ver con el pensionado, en este caso lo que estamos manejando, las reclamaciones que llegan por los pensionados del Estado, que no reciben algún tipo de atención médica o algún tipo de declinación de cobertura, pues se manejan a través de la división. Así es. Igual las reclamaciones del régimen subsidiado, cual administradora de riesgo de salud es el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Entonces, son más las reclamaciones que nosotros vemos? Que el afiliado muchas veces por desconocimiento no va a SENASA en el caso del régimen subsidiado, sino que a veces con el llamado que le hace el prestador y le dice, mira, eso que te están indicando, yo sé que el SENASA no lo cubre,
Entonces el afiliado a veces incurre en el gasto que no puede porque no tiene los medios económicos, entonces luego va a nosotros. Siempre nosotros decimos, donde quiera que vamos en todos los escenarios, el tener el régimen subsidiado no es una dádiva que del gobierno, es un derecho que tenemos. La Ley de Seguridad Social contempla 3 regímenes de financiamiento. Las personas que tienen ingresos por debajo del salario mínimo, que tienen ingresos inestables, personas indigentes, adultos mayores, pues tienen el derecho a pertenecer a ese régimen. Entonces no es una dádiva. El gobierno paga por mí un derecho que yo tengo a pertenecer al sistema dominicano de seguridad social. Eso es correcto. Y también esos dominicanos que nos abordan una vez conocen que uno trabaja para esta área de la seguridad social, pues nos abordan y nos dicen, nos hacen preguntas diversas, como es el caso de, mira, ya yo tengo 60 y algo de años, ¿qué puedo hacer? ¿Tú crees que yo puedo conseguirme en pensión? En varias ocasiones se nos acercan y nos hacen preguntas tan simples y sencillas como, bueno, yo no sé en qué ARS o AFP estoy. ¿Cómo puedo investigar? Quiero saber, bueno, tuve un accidente, quiero saber si alguna ARS me da cobertura. Todas esas preguntas que son las que nos llegan a través de las diferentes vías, tanto a nivel presencial en cada una de las estaciones que tiene la DIDA contemplada para los afiliados, como a través del centro de atención telefónica, que son constantes las llamadas. Pues reiterarle a esas personas que nosotros estamos ahí para eso también, Carolina, y que también es un derecho que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados esté ahí para orientarle a todos ustedes, para informarles, para ubicarles en qué es lo que tienen que hacer. Acérquense a nosotros. Y que nosotros tenemos un sistema de seguridad social innovador. Así es. Es el único sistema de seguridad social en el mundo que tiene una entidad como la DIDA. Es correcto. Porque en la mayoría de los países, quien te da el servicio, quien te administra el riesgo, es donde usted reclama. Sí, señor. Cuando usted tiene alguna lesión de un derecho. En el caso de nosotros, usted tiene la DIDA para que le oriente, para que le defienda y para que le informe. O sea, es un derecho que usted tiene. Así es, así es. Bueno, con esto tenemos que despedir lamentablemente el programa por esta semana, reiterándole a todos ustedes la invitación a que nos sintonicen el próximo domingo a esta hora y agradecerle por supuesto a Carolina Solano, que siempre está ahí de la mano para ayudarnos a nosotros en ausencia de cada una de Yulisa y de mí, ¿verdad? Cada vez que faltamos una, pues ahí está Carolina para darnos la mano, Carolina. Nada, muchísimas gracias. Para mí es más que un placer. Siempre digo que esta es mi casa, me complace sobremanera estar aquí. Es un tema que me apasiona. Siempre digo a viva voz que yo no tengo un empleo, yo tengo un trabajo, el cual me apasiona muchísimo, es un tema que me encanta y más que satisfecha realmente de estar aquí. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.